Hola chicos de Comipems, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que su familia esté muy bien, espero que la estén pasando no tan mal en esta cuarentena. Este es el tercer video de la clase de Historia Universal. Vamos a ver el bloque 3, es lo que corresponde al siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y el inicio del siglo XX, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a empezar. Primera pregunta del bloque 3. Dice, durante la última parte del siglo XIX, Alemania e Italia fueron ejemplos del ambiente nacionalista europeo de la época a través de la respuesta es B, unificación nacional. Primero, antes de entender todo esto, antes de ver en concreto las unificaciones de Italia y Alemania, tenemos que entender qué es una nación. Una nación es una comunidad, ¿sale? Una comunidad que tiene un sistema de gobierno, que tiene un territorio, que tiene historia, que tiene lenguaje, que tiene costumbres, tradiciones, ¿sale? Normalmente se entiende que una nación es solamente el territorio y ya está. No, una nación va muchísimo más allá, ¿sale? Tiene un sistema de gobierno, tiene un territorio, este es importante, ahorita vamos a ver por qué. Tiene un idioma, tiene costumbres, tradiciones, tiene historia, ¿sí? Y lo más importante es independiente, ¿sale? Eso es muy importante. Hay dos maneras en las que se puede unificar o se puede formar una nación. La primera forma es, lo que vamos a ver ahorita, es la unificación de varios territorios, ¿sale? En el que hay territorios chiquititos en los que se unifican para formar una nación en conjunto, ¿sí? Y el segundo ejemplo sería separación de un territorio más amplio, ¿sale? Como después lo veremos con la separación de la Unión Soviética. La Unión Soviética, adelantándome, spoiler alert, era un territorio enorme y en 1991 se separa y se crean pequeños países muy chiquititos, ¿sale? Empecemos con el primero, Italia. Cuando hablamos de la unificación de Italia, tenemos este corte temporal, 1859-1870, ¿sale? Lo que conocemos como Italia antes estaba dividido en 19 territorios, ¿sale? Territorios en el norte y territorios en el sur. La unificación de Italia tiene dos procesos distintos que ocurrieron al mismo tiempo, ¿sale? Un proceso en el norte con un personaje y un proceso en el sur con otro personaje distinto, ¿sí? Cuando hablamos de Italia, tenemos que entender que, primero, ya lo repito, estaba dividido en 19 territorios, ¿sí? El reino más fuerte, el territorio más fuerte era el reino de Piamonte-Cerdeña, ¿sale? Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres en su examen. El rey era Víctor Manuel II, ¿sí? Este rey, Víctor Manuel II, buscaba unificar los territorios para evitar una invasión de Austria, ¿sí? Austria en ese momento era la gran potencia. Entonces, lo que va a hacer Víctor Manuel en el norte, a ver si puedo acercarme, ahí está. Lo que va a hacer Víctor Manuel, se ve muy borrosa, lo siento. Este es el reino de Piamonte, Piamonte-Cerdeña, ¿sale? Lo que va a hacer Víctor Manuel es que va a unificar esta parte de aquí, ¿sale? Esta parte del norte. Va a unificar esto, Venecia, Lombardía, Saboya y Niza. Todo esto nada más, ¿sí? Cerdeña está aquí y es parte de Piamonte. Entonces, lo que va a hacer Víctor Manuel es unificar la parte norte únicamente. ¿Cómo? A través de la negociación y derrocando a los monarcas. ¿Sale? Principalmente negociación. No hubo tantos conflictos armados en esta primera parte, en esta parte del norte. Después, en el sur, en la parte del sur, va a aparecer otro personaje. Otro personaje conocido como Giuseppe Garibaldi. ¿Sale? Al mismo tiempo. Estos dos, al mismo tiempo, entre 1959 y 1960, van a estar unificando cada uno su territorio.
Este Giuseppe Garibaldi va a juntar un pequeño territorio en el sur y va a ir conquistando los reinos del sur. ¿Qué reinos del sur va a ir conquistando? Únicamente uno, este de aquí. El reino de las dos Sicilias va a ir conquistando Nápoles, Florencia, esto de aquí, ¿sale? Este lo van a dejar al final porque este lo van a comprar, ¿sale? Los estados pontificios, que es donde está la capital Roma, lo van a comprar después, ¿sale? Lo que va a hacer Joseph Garibaldi, no, me equivoqué, ahí es, perdón. Lo que va a hacer Joseph Garibaldi es que estos territorios del sur los va a ir conquistando con un pequeño ejército, ¿sí? Una vez que Joseph Garibaldi tiene en su posesión estos territorios, se los va a dar al rey Víctor Manuel, ¿sí? De tal manera que para 1870 ya se unifica todo este territorio, ¿sale? Tanto lo del sur que obtuvo Joseph Garibaldi como lo del norte que obtuvo el rey Víctor Manuel, ¿sale? Otra vez un acercamiento. Recuerden, esto del norte es por parte de Víctor Manuel y esto del sur es por parte de Garibaldi, ¿sale? Y esto es lo que vamos a conocer como el Reino de Italia, ¿sale? El Reino de Italia formado en 1870. Al mismo tiempo que se está unificando Italia, se va a estar unificando Alemania, ¿sí? Alemania, al igual que Italia, estaba dividida en 38 pequeños territorios, ¿sí? Del cual el más fuerte es el reino de Prusia. Este es un mapa de lo que era Alemania, los pequeños territorios en los que estaba dividido. Este es Prusia, ¿sí? Es el reino más fuerte, es el más grande de los que están ahí. El rey de Prusia se llamaba Guillermo I. Sin embargo, este rey no va a tener mucha participación en esta unificación, sino quien va a unificar es el canciller Otto von Bismarck. Si no saben qué es un canciller es aquella persona que se dedica o que se dedica a todas las relaciones internacionales, ¿sale? Entonces, Otto von Bismarck como canciller va a buscar unificar a estos territorios de acá. ¿Para qué? Para eliminar a las potencias militares. Lo que va a buscar Alemania es convertirse en la gran potencia militar, que todos les tengan miedo, así como le tenían miedo, por ejemplo, a Francia o a Austria. ¿Sale? Esta unificación se va a dar a través de dos guerras. La primera, de 1866 al 67, la guerra austro-prusiana, ¿sí? Que ahorita la vamos a ver. Y después, de 1870 al 71, la guerra franco-prusiana, que la vamos a ver al final. ¿Sale? La primera, la guerra austro-prusiana, se dio de 1866 al 67 y se da para eliminar al imperio austrohúngaro como potencia y además para empezar a unificar los territorios. ¿Sale? El objetivo es eliminar la potencia militar a través de distintas batallas en las que el ejército alemán se va a estar enfrentando a el ejército de Austria. ¿Sale? La siguiente guerra es la guerra franco-prusiana, en la que evidentemente se van a enfrentar contra Francia, Francia contra Prusia, y el objetivo es terminar de unificar los reinos. Ya para 1871 ya todos los reinos de Alemania están completamente unificados y vencer a la siguiente potencia, que es Francia. ¿Sale? Ya para 1871 Alemania ya está unificada y se le va a empezar a conocer como el Gran Imperio Alemán. ¿Sí? Aquí tengo una pequeña imagen de los territorios que conforman Alemania, el Gran Imperio Alemán. ¿Sí? Lo que estaba en verde, lo que está aquí en verde, es lo que comenzó a unificarse primero. ¿Sí? Y los de amarillo son los que se unificaron ya en la guerra franco-prusiana. ¿Sí? Para que al final todo esto
todo esto sea Alemania. ¿Vale? Bien. Una vez que entendimos la unificación de Alemania e Italia, vamos a ver a los dos personajes. Cuando hablamos de Italia, tenemos al rey Víctor Manuel II y a Giuseppe Garibaldi. ¿Sale? Ellos dos se van a conocer. Giuseppe Garibaldi, recuerden, le regala o le entrega los territorios del sur. Y tenemos aquí abajo al canciller Otto von Bismarck y a el rey Guillermo I de Prusia, que después vamos a llamar el Gran Kaiser. ¿Sale? Acercamiento a nuestros personajes principales para que los vean muy bien. Ahora, vamos a ver, hay un tema que tengo que ver antes de pasar a las siguientes dos preguntas, que es la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque esta segunda revolución industrial es lo que va a caracterizar o es la causa más bien de los siguientes dos temas, de las siguientes dos preguntas. ¿Sale? Segunda revolución industrial, ya lo sabemos, revolución significa cambio, un cambio rápido, un cambio brusco, momentáneo, ¿sale? Y cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de un cambio en la manera de producir, ¿sí? Esto ya lo vimos en el video anterior. Si no fue en el video anterior, fue en el primer video. No, sí, fue en el video anterior, una disculpa. Entonces, en esta segunda revolución industrial, ¿cuál va a ser nuestro cambio? Nuestro cambio es el petróleo y la electricidad, es decir, aumentamos de manera exponencial. Si el carbón aceleraba el proceso de producción, el petróleo y la electricidad lo van a acelerar todavía más. ¿Sale? Vamos a mejorar las máquinas, hay que crear nuevas máquinas para que trabajen con petróleo y hay que crear nuevas fábricas que trabajen con electricidad. Y se va a introducir un nuevo concepto, el concepto de producción en masa, que lo vamos a estar utilizando de aquí hasta hoy. ¿Sale? La producción en masa es fundamental. ¿Qué significa producción en masa? Producción de una enorme cantidad de productos en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? Si ya tomaron clase conmigo, esta analogía les sonará sencilla. Supongan ustedes que van al zapatero. ¿Cuántos zapatos creen ustedes que pueda arreglar un zapatero en un día? Normalmente me contestan que entre 7 y 8, porque el cuerpo se cansa. Si lo recuerdan, el cuerpo se cansa y por lo tanto no puedo estar trabajando y no puedo producir mucho. A diferencia de los 7 u 8 zapatos que arregla este zapatero en un día, Nike, como la gran empresa, va a crear millones y millones de tenis en un solo día. Y no solo de un mismo modelo, sino de varios modelos. ¿Sí? Aquí se ve muy bien. Tenemos una enorme cantidad de Coca-Colas que ya están siendo producidas en este preciso momento. ¿Sale? Eso es la producción en masa, una producción de una enorme cantidad de productos en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué esta segunda revolución industrial es la causa de las siguientes dos preguntas? Vamos a ver. Primero, pregunta 13. Sí, ya sé que están al revés, ya lo sé, pero es necesario que sea así. La lucha imperialista de naciones como Inglaterra, Francia y Alemania, así como el asesinato del archiduque Francisco Fernando, fueron causas de la respuesta es D, Primera Guerra Mundial. Vamos a ver por qué lo hice de esta manera. Porque necesitamos ver primero qué es el imperialismo. ¿Sí? El imperialismo de 1870 a 1914 se define como la expansión comercial de las potencias europeas. ¿Qué potencias europeas estamos hablando? Inglaterra, Francia, Alemania, Prusia. Alemania y Prusia es lo mismo, lo siento. Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Austria-Hungría. ¿Sale? Esas potencias que veníamos viendo. Expansión comercial. Es decir, voy a dominar otras tierras y además voy a imponerles un comercio. Yo les voy a vender, voy a obligarlos a ustedes a que compren mis productos. ¿Sí? ¿Por qué teníamos que haber visto la segunda revolución industrial? Porque aquí aparece. ¿Sí? La segunda revolución industrial que acabamos de ver
va a imponer nuevas necesidades. Necesitamos materias primas, primero necesitamos petróleo y además necesitamos nuevas materias primas porque estamos produciendo como locos y las materias primas que yo tengo en mi país no me alcanzan. ¿Sí? Entonces necesito de otros lugares. Necesito mano de obra, necesito obreros que trabajen esas máquinas. ¿Sale? Y además, lo principal, necesito un mercado, necesito un lugar donde vender. ¿Sí? Necesito encontrar estos tres componentes, materia prima, mano de obra y mercado. ¿De dónde? ¿En dónde voy a encontrar yo esas tres cosas? Evidentemente, fuera de Europa, porque en Europa, que es donde yo vivo, no está. La primera opción va a ser buscar en América. Sin embargo, en América no se va a poder porque tenemos ahí a este monstruo dormido que es Estados Unidos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, si América no se puede, simple y sencillo. Nos vamos a África y nos vamos a repartir África entre nosotras naciones. Aquí están las francesas, aquí están las que va a colonizar Inglaterra, Bélgica, tenemos Portugal también, tenemos Italia, España también va a estar jugando aquí, ¿sale? Y Alemania, que le van a dejar muy poquitas zonas. Y también Asia, ¿sale? Inglaterra, Francia son los principales. Aquí tenemos las zonas británicas, las zonas de Inglaterra, las posesiones de Francia y Alemania no se va a meter acá, ¿sale? Alemania no va a estar aquí. Ahora, ¿por qué América no? Ah, eso me faltó. Cuando hablamos de la colonización en África y en Asia, básicamente estamos hablando, justo como aquí se lee, un reparto del mundo, ¿sale? Un reparto del mundo casi como si fuera una pizza. ¿Qué cachito del mundo? Aquí dice China. ¿Qué cachito del mundo le toca a cada quien? ¿Sí? ¿A quién estamos representando aquí? Aquí estamos representando a la reina de Inglaterra, aquí al canciller Otto von Bismarck, vean su casquito, aquí a la patria, recuerdan a la libertad guiando al pueblo de Francia, aquí está, con la bandera. Aquí tenemos a Italia, recuerdan a Víctor Manuel II, y el amarillo, es Japón. ¿Sale? Japón también va a estar interesado. Y este interés entre Japón y China lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Sale? Ahora, ¿por qué América no? Lo que sucede en América es que vamos a tener una ideología conocida como la doctrina Monroe, aplicada por Estados Unidos. Esta doctrina Monroe lo que dice es América para los americanos. Y es un juego de palabras bastante interesante. Cuando hablamos de América para los americanos, América significa el continente americano. Todo el continente es, es lo primero. Pero cuando dice para los americanos, no se está refiriendo a todos los que habitan en ese enorme continente, sino se está refiriendo a Estados Unidos. Porque ¿quiénes son los únicos de todo el continente que se dicen a sí mismos americanos? Los Estados Unidos, ¿sale? Cuando hablamos de América para los americanos, hablamos de que Estados Unidos lo que está diciendo es que América me pertenece. Y si alguien entra aquí, se las va a ver conmigo. Entonces, estos personajes, estas potencias europeas que se van a estar peleando, no se van a meter a América porque le tienen mucho miedo a Estados Unidos. ¿Sale? Al mismo tiempo, mientras están expandiendo, vamos a tener la llamada paz armada. Y ahora sí vamos a la pregunta que me salte a propósito. ¿Sí? Pregunta 12. Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la alianza militar conocida como, la respuesta es la C, Triple Alianza. ¿Sí? A este periodo lo vamos a conocer como paz armada. Igual, de 1870 hasta 1914. Esta paz armada es un juego de palabras bastante interesante,
Paz significa ausencia de conflicto, es decir, no hay guerras. Pero es una paz armada, ¿sí? Es decir, que nos estamos preparando para una guerra. ¿Cómo nos vamos a preparar para una guerra? Construir armas, ejércitos y alianzas. La producción en masa que fue posible gracias a la Segunda Revolución Industrial y gracias a las materias primas y la mano de obra que yo obtuve de mi imperialismo. ¿Sale? Por eso tenía que ver esos temas antes. Va a surgir una frase. Esta frase está en latín, que dice si vis pacem para bellium. Quiere decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. Si vis pacem para bellium. Si quieres paz, prepara la guerra. ¿Esto qué quiere decir? Que no, por más de que nos estemos contentando ahorita, por más de que ahorita no haya conflicto, va a haber guerra al final del día. ¿Sale? Esta guerra se va a conflictuar más por la cuestión de los Balcanes. ¿Sale? La cuestión en la península de los Balcanes. ¿Dónde están los Balcanes? Aquí. ¿Sale? Estos son los Balcanes. ¿Qué tiene la península de los Balcanes? Aquí tenemos el Mar Negro. Aquí tenemos al Imperio Otomano. Aquí tenemos a Hungría. Y este de aquí es la salida al mar. Este mapa que están viendo es un mapa de 1859. ¿Sí? ¿Es de 1859? No, perdón, de 1913. Es un mapa de 1913. ¿Vale? Tenemos salida al mar y la salida al mar es esencial para una guerra. ¿Vale? Este conflicto de la paz armada, este conflicto de la cuestión de los Balcanes va a ser entre Rusia y Austria-Hungría por controlar esta zona. ¿Por qué quieren controlar esta zona? Porque si se dan cuenta, ellos no tienen una salida directa al mar. ¿Sí? Por lo tanto, quieren estar más cerca de esta parte de aquí para poder moverse sin ningún problema. ¿Sí? Esta cuestión de los Balcanes, este conflicto entre Rusia y Austria en 1912 va a ser ese polvorín, ¿sale? Esa pólvora que un chispazo y ¡pum! Explota, ¿sale? En este mismo contexto se van a crear las dos alianzas que ya conocíamos. La Triple Alianza, creada en 1882, que está conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Alemania, Austria-Hungría e Italia. ¿Sale? Y tenemos también la Triple Entente, formada por Inglaterra, Francia y Rusia. Ahora, vean estas alianzas, vean cuándo se formaron, 1882, 1907. Es en 1912, 1912, cuando estos dos se van a pelear por los Balcanes, ya siendo parte de dos alianzas, ¿sí? Entonces la tensión entre los restantes de la alianza va a incrementarse de manera exponencial, ¿sale? Ya tenemos todo para la guerra. Tenemos imperialismo, ya tenemos presencia en otros continentes, tenemos gente trabajando, tenemos producción siguiendo. Ya tenemos armas, tenemos ejércitos, ya tenemos nuestras alianzas, ya tenemos una tensión provocada por dos miembros de las dos alianzas. ¿Qué es lo que nos falta? El pretexto. ¿Sale? Este pretexto va a ser en 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Quién era Francisco Fernando? Nada más y nada menos que el heredero al trono de Austria-Hungría. Nada más conveniente que eliminar al heredero al trono de los dos países que se están peleando, ¿cierto? Nada más conveniente. Este va a ser el pretexto porque este motivo, el asesinato de Francisco Fernando, va a detonar ese chispazo que necesitábamos en nuestra pólvora. Va a detonar la gran explosión conocida como la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Bien, vamos a ver. Dice, relaciona las flechas, pregunta 14, relaciona las flechas con los eventos que indican el inicio de cada etapa de la Primera Guerra Mundial.
tenemos en su cuadernillo tienen este cuadrito. Fechas, acontecimientos. Primera fecha, 1914, 15, 17 y 19. Tenemos Estados Unidos entra a la Triple Entente, Italia entra a la Triple Entente, se firma el Tratado de Versalles y el asesinato de Francisco Fernando. El primero ya lo tenemos, es muy sencillo. Francisco Fernando es en 1914. El siguiente, en 1915, Italia se va a integrar a la Triple Entente. ¿Recuerdan de qué alianza formaba parte? Ahorita lo vamos a ver. Después, 1917, Estados Unidos entra a la Triple Entente. Este es la Carta de Victoria. Esta entrada de Estados Unidos es la Carta de Victoria de la Triple Entente. Lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, 1919, firma del Tratado de Versalles. Ahora sí, Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que incluyó a varios países. Se le llama Primera Guerra Mundial porque fue realmente muy grande, pero no fue mundial. ¿Saben? Porque únicamente se pelearon europeos. Europeos peleándose entre ellos. Y el único campo de batalla fue Europa. ¿Sale? Los otros dos nombres de esta Primera Guerra Mundial es la Gran Guerra, porque hasta ese momento nunca había visto una guerra de ese tamaño, o la Guerra de Trincheras. ¿Sale? Guerra de trincheras, esto que ven es una trinchera, ¿sale? Esa es una trinchera muy pequeña, normalmente eran más grandes. Es un hoyo en la tierra para que los soldados quepan y desde ahí puedan atacar al enemigo que normalmente está de este lado, ¿sale? Y esto es lo que ocasionó la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, por eso es Gran Guerra. Imagínense este escenario en casi todas las ciudades europeas. En casi todas, ¿eh? Bien. Quienes ya tomaron clase conmigo saben que yo explico la Primera Guerra Mundial utilizando el sistema de alianzas. No me gusta explicar las fechas porque me parece más complicado. ¿Sale? ¿Quiénes estaban peleando? Triple Alianza contra Triple Entente. Alemania, Austria-Hungría e Italia contra Reino Unido, Francia y Rusia. ¿Sale? Pero la guerra inicia en 1914. En 1915, Italia se va a ir de la Triple Alianza para pasarse a la Triple Entente, ¿sí? Y en su lugar, en el lugar de Italia, va a llegar el Imperio Turco Otomano, ¿sale? Ese tercer país que estaba ahí oscilando en la cuestión de los Balcanes también va a estar aquí peleándose, ¿sale? Comenzó a avanzar la guerra, avanza la guerra, pero en 1918, aunque se veía desde 1917, en 1918 Rusia se va a salir para que Estados Unidos, la Carta de Victoria, pueda entrar. ¿Sí? Estados Unidos entra a la guerra en 1917. ¿Sí? Y esta es la Carta de Victoria de la Entente. ¿Sale? Bien. Siguiente pregunta. Pregunta 15. Dice, a fin de concretar la paz y terminar su participación en la Primera Guerra Mundial, Rusia firmó en 1918 los tratados de Brest-Litovsk con, la respuesta es D, Alemania. Recuérdenlo, Brest, aquí me falta una R, Brest-Litovsk. Vamos a ver. Los años de 1917 y 18 son los años clave para el fin de la guerra. Primero, en 1917 tenemos tres fechas importantes. Enero, se envía el telegrama Zimmermann. Este fue el telegrama Zimmermann con clave. ¿A qué país se lo enviaron? Aquí está. México. Lo que buscaba Alemania en este momento es una alianza con México. ¿Por qué? ¿Por qué se lo envían a México? Lo que proponía Alemania, lo que le pedía a México es permitirle la entrada al país y atacar a Estados Unidos desde el sur. ¿Sale?
¿Para qué atacar a Estados Unidos? Para evitar que entre. Cosa rara. Lo que en ese momento el presidente era Venustiano Carranza, y lo que va a hacer es enviar a un emisario a Estados Unidos, entregarles el telegrama y lavarse las manos. ¿Sale? Siguiente evento, febrero. Inicia la Revolución Rusa. Eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. La Revolución Rusa inicia en febrero y va a terminar en octubre. ¿Sí? Estos tres acontecimientos van a tener dos consecuencias principalmente. ¿Sale? Primero, este telegrama Zimmerman que acabamos de ver va a ocasionar que Estados Unidos entre a la guerra. ¿Sí? ¿Recuerdan que lo vimos? La Carta de Triunfo va a entrar en 1917. ¿Sí? Y la Revolución Rusa, la de febrero y octubre de 1917, va a provocar que en 1918, ya lo vimos aquí arriba, Rusia se rinda ante Alemania, se salga de la guerra y se rinda ante Alemania en los tratados de Brest-Litovsk. ¿Sale? Esta es una fotografía de la firma de los tratados de Brest-Litovsk. ¿Sale? ¿Cuál fue la condición? Rusia tenía que ceder estos territorios a Alemania. Esa fue la condición, la única condición. ¿Sale? Bien. Sigamos, pregunta 15. Lo puse justo ahí porque es la gran revolución rusa, chicos. Dice, pregunta 16. Líder bolchevique que encabezó la revolución de octubre en Rusia. La respuesta es el inciso D, Vladimir Lenin. Aquí tenemos a Lenin. Y 17. Una consecuencia de la revolución rusa fue, la respuesta es el inciso A, la creación del primer país socialista. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí tenemos una imagen de Vladimir Lenin hablándole al pueblo ruso. Las banderas rojas indican la ideología. Vamos a ver cuál ideología es. Y este es el Palacio de Invierno. Entonces, vamos a hablar de la Revolución Rusa. ¿Sale? La Revolución Rusa, ya sabemos, una vez más tenemos este concepto que nos ha estado persiguiendo desde el video pasado. El concepto de revolución. ¿Qué significa revolución? Cambio rápido o cambio brusco. ¿Sí? La Revolución Rusa, si recuerdan cuando vimos la Revolución Francesa, vimos que había dos revoluciones ocurriendo al mismo tiempo, dos procesos. Aquí vamos a tener lo mismo, dos procesos, ¿sale? Dos procesos en dos tiempos distintos. Primero tenemos la Revolución de Febrero de 1917. Esta Revolución de Febrero tiene como causa que Rusia está perdiendo. Rusia pierde una batalla, pierde otra batalla y otra y otra y otra. ¿Sí? Ante esa gran derrota aparece la Duma. La Duma es una asamblea representativa, ¿vale? Es como la voz de la ciudadanía ante el gobierno. En esta asamblea teníamos dos, no únicamente, pero dos de los más importantes partidos. El partido de los mencheviques, que es la burguesía del momento, y el partido de los bolcheviques, que es los que son los proletarios, burguesía y proletarios, empresarios y trabajadores. Lo que van a pactar en esta Duma, ante las constantes derrotas, es que hay que sacar a Rusia de la guerra. ¿Por qué? No estamos ganando, me están quitando alimento para dárselos a los que están allá en la guerra y de todas formas no estamos ganando. Entonces, si no estamos ganando, hay que salirnos, porque no podemos en esta guerra. ¿Vale? Aquí hay una imagen del inicio de la Revolución de Febrero, en el que tenemos a las tropas que se quedaron para resguardar Rusia
uniéndose a la revolución, ¿sale? Fue una revolución completa, todos contra el gobierno. Y esta imagen de aquí representa la Duma, ¿sí? Hay varios partidos. Este es el partido el partido imperial del emperador, del zar. Aquí está el partido de los mencheviques y este es el de los bolcheviques, ¿sale? Acá hay otro que no recuerdo cuál es. ¿Sí? Bien. Ese es el inicio de la Revolución Rusa, la Revolución de Febrero. Sin embargo, la que me pide aquí que yo les dé es esta, la Revolución de Octubre, la Gran Revolución Socialista de Octubre. Esta Revolución de Octubre ocurre en octubre de 1917, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede en octubre? Los mencheviques no cumplen con los objetivos de la revolución. Toman el poder en febrero, pero no sacan a Rusia de la guerra. La mantienen. Entonces, lo que dicen los bolcheviques, lo que dicen los proletarios es no. Toman el control de la asamblea, toman el control de las fábricas y de las zonas de trabajo y van a levantarse otra vez en armas en octubre del 17. ¿Quién fue su líder? Vladimir Lenin. Aquí está. Vladimir Lenin hablándole a los proletarios. ¿Sale? Esta es una pintura. Vladimir Lenin hablándole a los proletarios en la Duma. ¿Sale? ¿Quién fue Vladimir Lenin? Vladimir Lenin fue un marxista, revolucionario. Su ideología era socialista. ¿Sale? Por eso es que se gana el apoyo de los proletarios y de los obreros. Porque recuerden que lo que busca el socialismo es que los obreros triunfen en la vida, en la historia. ¿Sale? Del 6 al 8 de noviembre, ya sé que dije que es en octubre, pero es porque tienen distinto calendario, ¿sale? Ocurre del 6 al 8 de noviembre y ganan al final los bolcheviques, ¿sale? Gana Vladimir Lenin junto con los trabajadores, ¿sale? Bien. Últimas dos preguntas, ya para acabar este tercer video. Últimas dos preguntas. Tenemos que dice así. Selecciona las medidas impuestas a Alemania como resultado de la firma del Tratado de Versalles de 1919. Tenemos 1. Aniquilación de la flota y la aviación alemana. 2. Pago de indemnizaciones de la guerra. Y 5. Pérdida de territorios de Alsacia y Lorena. ¿Sale? Vamos a ver qué onda con los tratados. Estos tratados se van a empezar a firmar en 1919 y se firman porque quien gana la guerra es la Triple Entente. ¿Sale? Vamos a leer de una vez la siguiente pregunta para... Vamos a dejarlo. Los que ganan son la Triple Entente, aquí lo estamos viendo. ¿Sale? Gran Bretaña, Francia, Rusia, recuerden que Rusia se elimina, Japón los ayuda, Bélgica y Serbia. ¿Sale? Estos no los vimos, ya sé que no estaban en la lista de alianzas. Son muchos países los que forman la Triple Entente. Vamos a ver. El Tratado de Versalles. Cuando hablamos del fin de la Primera Guerra Mundial, tenemos dos fechas, 1918 y 1919. En 1918 es cuando termina el conflicto armado, ¿sale? Cuando dejan de pelearse directamente. Pero es en 1919 cuando se empiezan a firmar los tratados de paz. ¿Sí? Se firman en total 5 tratados, pero únicamente nos interesa el Tratado de Versalles de 1919. Tratados de paz es entre comillas, porque como tal no fue un tratado de paz, fue un tratado para castigar a los que perdieron, ¿sí? Porque recordemos quiénes ganaron la guerra, la Triple Entente, ¿sale? Ellos ganaron la guerra. ¿Qué es lo que propone este Tratado de Versalles?
Aquí hay una pintura, se distorsiona un poco por el zoom, pero es una pintura de la firma del Tratado de Versalles. ¿Vale? Lo que propone este Tratado de Versalles son, entre todo, 4 cosas. Primero, Alemania es responsable por la guerra. Toda la culpa de la guerra la tiene Alemania. ¿Sí? Por lo tanto, punto número 2, tiene que pagar los daños. ¿A quién? A Inglaterra y a Francia. Un pago de indemnización para que se repararan los daños ocasionados por la guerra. Como vimos lo poderosa que es Alemania con un ejército, hay que reducir el ejército, ¿sí? Eliminar la flota, los barquitos, la aviación, la fuerza aérea y además no puedes tener ejército, ¿sí? Y finalmente, reducción del territorio. Todas las zonas que lograste conquistar durante esta guerra se te quitan, ¿sí? Por lo tanto, los que ganó cuando se rinde Rusia, también se los quitan, ¿sale? Aquí tenemos una visión de lo que fue el Tratado de Versalles, ¿sale? Dice el Tratado de Paz, los aliados y poderes asociados con Alemania, ¿sí? Firmado en Versalles el 28 de junio de 1919. Eso es lo que pone fin a la guerra, ¿vale? Última pregunta. Pregunta 19. Dice, completa correctamente el siguiente planteamiento. Ya sé que ahí lo tapa la imagen, pero no puedo, no, se me olvidó quitarla cuando hice la presentación. Una disculpa. Dice, después de la Revolución Rusa de 1917 y una guerra civil del 18 al 21, se constituyó la República Socialista Federativa de los Soviets mediante el Tratado de Creación de, tenemos un espacio, en diciembre de 1922. La respuesta es el inciso A, la Unión Soviética. ¿Sale? Se constituyó la República Socialista Federativa de los Soviets mediante la creación de la URSS en 1922. Vamos a ver las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial de 1914 al 18 duró 4 años. ¿Sí? Ya sé que se sorprenden de que se sumar, pero pongan mucha atención porque eso es importante. 4 años de guerra, de una guerra internacional, inmediatamente trae consigo crisis económicas, políticas y sociales. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada una. La crisis económica tiene 2 puntos. Primero, Estados Unidos tiene un auge económico, porque entonces al final dio el último golpe y además durante toda la guerra estuvo vendiendo armas. Entonces tiene dinero. ¿Sale? Esto lo vamos a ver bien el siguiente video. Pero en Europa, como fue donde se peleó, tenemos crisis económica, porque en 4 años de guerra no hubo producción y necesitamos reactivar esa producción que no hicimos. ¿Sale? Aquí tenemos una imagen de lo que fue de la imagen que pintaba Estados Unidos hacia 1920. ¿Sale? Vamos con las políticas. Debido a la crisis económica que tenemos, todos los países van a buscar salirse de la crisis. ¿Sale? Necesitamos salir de la crisis económica. No tenemos dinero, pero le tenemos miedo al socialismo. ¿Por qué le tenemos miedo al socialismo? Porque recuérdenlo, en 1922 aparece la Unión Soviética. ¿Sale? Y desde 1918 los socialistas están ahí, picando, picando, picando. ¿Sí? En la siguiente crisis vamos a ver por qué le tienen miedo al socialismo. Hay una de las salidas para la crisis aparece en Italia, la Italia fascista, ¿sale? En la que el gobierno es quien controla el Estado. El gobierno es quien controla la economía, perdón. ¿Sale? Tenemos una imagen de Benito Mussolini, el duque. Y aquí está la bandera de la Unión Soviética. ¿Vale? Por último, consecuencias sociales. Hay un descenso de la población por todas las personas que mueren. ¿Sí? Evidentemente, la gente muere, murió una enorme cantidad de gente.
Y pues, si recuerdan, los hombres son los que van a la guerra. Entonces el hecho de que mueran hombres implica que no tenemos quien trabaje. Y además, no solamente son los que mueren, sino los que llegan sin un brazo, sin una pierna, mutilados, heridos. Hay un descenso enorme de la población y, más aún, de la población trabajadora. ¿Sí? Y otra cosa, tenemos un enorme auge de las organizaciones obreras. Van a haber asambleas, van a haber paros, huelgas en todos los países de Europa, influenciados por la Unión Soviética. ¿Sale? Por eso es que le tienen miedo al socialismo, porque ven que si se descuidan, ¡pum! Tenemos países socialistas por todos lados y nadie quiere a los socialistas. ¿Sale? Esas son nuestras 3 consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias fuertes las vamos a ver en el siguiente video. ¿Sale? Aquí tenemos las 3. Y eso es todo por este bloque 3. ¿Sale? Espero que no queden dudas. Recuerden que si quedan dudas, pónganlos en los comentarios o comuníquense directo con el plantel. ¿Sale, chicos? Nos vemos la siguiente clase.